Muy buenas noches, es un gusto acompañarlos como siempre, como todos los días, aquí en Sala de Prensa a Televisión, en Noticias Caracol ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Y hoy queremos dedicar este espacio para reflexionar sobre un tema que nos ha generado muchísima inquietud. Y como alguien lo diría, también como una serie de mensajes contradictorios, y son las imágenes desalentadoras que hemos registrado en diferentes regiones del país, en Cali, en Cartagena, en Barranquilla, en poblaciones de diferentes regiones del país, incluso en muchos barrios de Bogotá, donde las autoridades tuvieron que llegar a sitios y encontrar esto: fiestas, sitios de rumba, sitios donde había menores de edad, había más de 150 muchachos en una de estas fiestas. Lo mismo ocurrió en Barranquilla, en Malambo, donde hubo incluso conatos de asonada, ataques a la policía, ataques a las autoridades que llegaron, en el caso de Cali, a desconectar la luz, a quitar la luz en estos lugares a donde el común denominador era esta imagen, ver a muchachos enrumbados, en plena rumba, en este puente festivo que fue el segundo, el que acaba de terminar, y que, repito, nos hace que reflexionemos y nos hagamos muchas preguntas. ¿Realmente qué es lo que pasa? ¿Es un tema de indisciplina social? ¿Es un tema de desespero, de ansiedad de las personas después de estar tanto tiempo encerradas, especialmente los muchachos? Hay una cantidad enorme de preguntas que hoy queremos compartir con ustedes, con nuestros televidentes, también a través de nuestras redes sociales y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales. ¿Qué es realmente lo que está pasando? Hoy hemos invitado a una persona que ya había estado aquí con nosotros. Ella es Viviana Barberena, es la directora ejecutiva de Corpo Visionarios. Ellos son especialistas en analizar este tipo de hechos, digamos, de fenómenos sociales, para tratar de entender sobre todo temas de cultura ciudadana, pero también, repito, temas de comportamiento de nuestra sociedad como tal. Viviana, un gusto que esté con nosotros hoy de nuevo en Sala de Prensa Televisión. Juan Roberto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Que dicen definitivamente, pues salgo y punto, y me voy a esa fiesta y me voy a este lugar. El análisis que hacen ustedes en Corpo Visionarios hoy, la lectura a estos, si no cambios, a este agravamiento de estas conductas, los lleva a pensar en qué. A ver, yo creo que es una situación pues muy compleja desde muchos puntos de vista y es difícil dar una como respuesta única en la perspectiva de lo que nosotros, digamos, analizamos del comportamiento, como usted lo dice, pero también de la creencia de que, digamos, para lograr unos cambios de comportamiento debe haber una armonía entre las normas sociales, las morales, las normas legales. Pues uno también ve que es difícil en esta situación, aún con la mejor voluntad, haberlas tenido en armonía. Y no necesariamente, digamos, ni la ciudadanía ni quien las está dictando lo está haciendo de mala fe, digamos. Pero usted, por un lado, le está diciendo a la gente, se tiene que guardar, esto está muy grave, pero al mismo tiempo le dice, no, pero si usted va a ir a trabajar, sí salga y coja el bus y asuma el riesgo. Entonces, pues yo creo que también para la sociedad es difícil entender mensajes que de alguna manera le están diciendo sí, pero no, o no, pero sí. Pues el connotado día del IVA, sobre el que tampoco no es que quiera hacer una discusión, es solo para poner sobre la mesa, digamos que por un lado se incentiva que la gente salga a consumir, pero luego se le dice, pero no se le olvide que es que usted, pues o tenía que haberse quedado en la casa o mantener la distancia, y claro, en esa confluencia de muchos factores que usted está diciendo, que ya la gente no lleva 2 meses encerrada, lleva 3, pues eso hace, digamos, una mezcla explosiva que puede resultar bastante compleja. Nosotros acá en Bogotá, por ejemplo, podemos mirar la situación, pero es que usted imagínese, gente que está acostumbrada a vivir en la calle como el clima, la gente de clima caliente, de los que usted mencionó, Cali, Cartagena, Barranquilla, que viven en un espacio físico reducido, no propiamente con aire acondicionado. Y que usted le diga, no, tiene que quedarse en la casa, cuando su vida ha estado en la calle y en la casa además está a 35 grados. Sí, la entiendo esa reflexión. Y a eso iba también mi pregunta. Cada mandatario local debería hacer como un análisis, y suena un poco tonto, pero debería hacer un análisis de lo que piensa su ciudad, de lo que piensa la gente, de la idiosincrasia de la gente en cada ciudad, porque de todas maneras estamos viendo, claro, conductas en Barranquilla, sí, pero también en Bogotá.
también en Cali y en otras ciudades de diferentes climas. El tema parece no solamente pasar por el tema del clima, sino también por un tema como de idiosincrasia de cada una de las ciudades. Claro, no, yo creo que usted ha dado en el punto, no es para nada tonto y no es solamente un problema del clima, el clima se lo puse simplemente como un ejemplo para poner una perspectiva, pero es igual al que a usted nunca ha tenido agua potable y le dicen que la solución para el coronavirus es lavarse todos los días 3 veces cada 3 horas con agua y con jabón, pero usted no tiene agua potable, ¿sí? Entonces, yo sí creo que usted ha dado en el punto, Juan Roberto, yo sí creo que ya estamos en un momento en el que hay que hacer un análisis más profundo de por qué todos esos mensajes, incluso que son angustiosos, se refieren a la vida, nosotros no logramos que impregnen a la sociedad en su conjunto y que la sociedad en su conjunto sienta que no solo tiene la obligación de cuidarse, sino de cuidar a los otros y que solo en la medida en que toda la cadena funcione, nos vamos a librar de ese riesgo. Yo sí creo que ahí hay un tema, pero no solamente yo creo que todos somos responsables. Yo sí creo que incluso estamos en mora de buscar muchos más liderazgos en la teoría, digamos, de la acción colectiva, pensando en Elster tal vez, gente que esté dispuesta a hacer un liderazgo genuino en su comunidad, invitando a los demás, incluso exponiéndose a que en principio nade contra la corriente, pero que a veces se le vayan pegando otros y se le vayan pegando otros, pero yo creo que hay una responsabilidad, cada uno en su punto, es decir, hay una social que no podemos negar, pero también hay una política de los mandatarios y obviamente también, digamos, el sector empresarial que tiene mucha también incidencia, los medios de comunicación, porque creo que no es solamente un problema de sacar la publicidad, nosotros necesitamos hacer una estrategia educativa, pedagógica, que transforme en realidad lo que nosotros estamos esperando que pase. Mire, y ahí viene un tema fundamental, porque usted lo menciona, Viviana, y es el de la confusión de mensajes, que la gente está recibiendo una cantidad de información, primero que se cuide, pero también que salga, que proteja su salud, pero que tiene que comer. Pero es que el problema es que la gran mayoría de casos de indisciplina que estamos viendo no es gente que está saliendo a trabajar, sino es gente que está saliendo a rumbear, a tomar trago, a extrovertirse, qué sé yo, como a tratar de desahogarse, y usted lo dice, puede ser justificado, pero el tema va un poco más allá del tema del dilema entre salud y economía. Aquí el tema parece ser encierro y ansiedad o salida y liberación. Pero digamos, si usted lo pone en términos sociales, es en cierta forma un dilema parecido, es decir, ¿por qué en ciertas capas de la sociedad la gente tiene que entender que la economía se privilegia y la vida social no? O sea, ¿dónde ha estado la pedagogía para decirle que salir a trabajar, por salir a trabajar sí vale la pena en cierta forma arriesgar la vida, pero por una fiesta no? ¿Por qué? O sea, ¿dónde está el mensaje claro para que la gente pueda hacer esa distinción y entienda que es racional montarse en un bus e ir a trabajar, pero no es racional hacer una fiesta con los vecinos? O ir a visitar a la familia, que es la otra. O ir a visitar. Exactamente. Mire, Viviana, entendiendo eso, y como estamos, es decir, a todos nos tomó por sorpresa esta emergencia, esta pandemia, incluyendo a nuestros dirigentes, a nosotros, los medios, a la sociedad en general, ¿cuál podría ser un mensaje coherente, un mensaje que no sea contradictorio entre una y otra razón, entre uno u otro objetivo? Pues mire, es que yo creo que mi mensaje sería exactamente el llamado a que tengamos mensajes coherentes. Yo sí creo que en este momento tenemos que pensar mucho más seriamente cómo, pues el mensaje sigue siendo el mismo, hay que proteger la vida está en riesgo. Y si nosotros no tenemos no solamente un tema de autocuidado, sino de mutuo cuidado, pues no lo vamos a lograr. Y creo que el mensaje también debe ir enfocado en parte a eso. Yo creo que incluso ya socialmente tenemos que trascender un poco esa cierta timidez social pues de no decirle al vecino, pero yo creo que entre todos tenemos que empezar a generar muchas más normas de comportamiento de mutua regulación. Y yo creo que los gobernantes y quienes estamos, digamos, y quienes están en la posibilidad de promover un cambio de comportamiento, tienen que actuar de manera coherente. Yo sí creo que es muy importante, digamos,
que en eso no nos podemos seguir equivocando, porque es que, mire, nosotros estamos sacando, yo creo que hay abunda la información sobre el distanciamiento social, Sí. sobre la necesidad del tapabocas, pero eso ya forma parte como del paisaje, la gente ya no está como Viviana, sintonizado con eso y hay que volverla a reenganchar para que entienda que estamos además en una fase muy crítica de la pandemia. Eso le iba a decir yo, Viviana, que tal vez la reflexión que uno pudiera hacer, el diagnóstico, como le decía al comienzo de la charla, la lectura que uno pudiera hacer es que a pesar de la cantidad de información que recibe la gente por medios de comunicación tradicionales, redes sociales, campañas del gobierno, eso que usted dice, que hay que entender que hay que cuidarse, ¿habrá gente que todavía no entiende la gravedad de lo que es esta pandemia? ¿Qué puede pasar, no? Pero es que no necesariamente porque usted pone un aviso publicitario, la gente entendió que es con él, entendió que le tiene que llegar. ¿Usted cuántas campañas de publicidad usted ha visto para que la gente no ande en los carros a velocidad alta? Y sin embargo todavía la gente se muere en accidentes de tránsito de manera dramática. Es verdad. Entonces, sí, creo que hay que insistir en que tenemos que, digamos, nosotros estamos educando, tenemos que hacer acciones pedagógicas, no solo comunicativas también, y con esto no quiero decir que eso no sea importante, porque si no, ¿cómo lo difundimos masivamente? Pero el propósito de lo que hagamos tiene que ser el cambio del comportamiento, educar a la gente, y eso, digamos, creo que hay que hacerlo incluso ya en algunos aspectos más localizadamente también. Yo sí creo que entonces hay que empezar a mirar, bueno, ¿qué es lo que hace que la gente no esté interesada en cumplir? Porque yo no creo que todos tengan vocación de suicidas, ni de asesinos de los otros. O sea, ahí hay algo del mensaje que no hemos logrado transmitir en la importancia y el valor y la gravedad de la situación. Que mi llamado sería que tenemos que revisar más profundamente cómo lo transmitimos, cómo lo hacemos, e incluso cómo vamos, digamos, así como ha habido estrategias direccionadas a ciertos barrios, también sea como logremos una tal vez mejor lectura de lo que está pasando, porque ya se suman demasiados factores, el encierro afecta, los mensajes que estamos diciendo pues afectan, o sea, no puede ser que le estemos diciendo a la gente ya se ha abrido toda la economía, pero lo único que usted no puede hacer es lo social, ¿sí? Entonces habría que mirar algún mecanismo de compensación, entonces no se reúnan tantos, entonces solo poquitos, entonces guardando la distancia, no sé, pero creo que sí tenemos ya que pasar a una etapa más audaz, diría yo, ya digamos coger la audacia de la cultura ciudadana para transformarla en un cambio, para ponerla al servicio de un cambio de comportamiento. Y mire, tal vez evocando a un amigo suyo que usted conoce, sí, a Henry Morraín. Henry nos decía alguna vez en una charla aquí en Caracol que también es, digamos, misión de todos, de la sociedad, de los medios, mostrar que si bien estamos poniendo el foco en estos casos lamentables y preocupantes, hay que ponerlo en la gran mayoría de gente que está acatando la cuarentena. Es decir, la gente en términos generales está guardada. Yo creo que eso también debería ser un mensaje importante. Mucho, y mucho más de lo que se cree. Yo, por ejemplo, creo que además, digamos, nosotros sacamos los malos comportamientos en los medios de comunicación. Creo que un gran esfuerzo también sería premiar, en buen sentido de reconocimiento, los buenos comportamientos. Es decir, dónde la gente está haciendo la fila, dónde se está guardando, dónde tomó cierto tipo de comportamientos sociales que han ido transformando, dónde está ese, digamos, que nosotros llamaríamos en términos de la acción colectiva el primer cooperante, el que estuvo dispuesto, digamos, a echarse el grupo social encima y detrás de él vinieron otros dispuestos a colaborar y han ido logrando una transformación. Eso, mire, eso es posible. Es decir, cosas de cambios de la conducta que uno creería que es imposible de cambiar y eso se logra. Cuando la gente cree en la claridad del mensaje, tiene a alguien, uno o varios, que en su mismo núcleo están dispuestos a hacer esa transformación y se dan la pelea y bueno, es decir, pero nosotros hemos manejado desde la corporación incluso momentos de episodios de violencia
que se han podido transformar. Desorganización, por ejemplo, de grupos sociales en viviendas donde nadie recogía la basura y haciendo un trabajo de identificación de dónde estaba el problema, identificando esos cooperantes, creando unos grupos sociales mucho más activos y comprometidos con la causa. Se va logrando. Sí. Ahora, estamos ante un problema muy grande, pero yo creo que hay que tratar también de ir, porque mirando cómo lo vamos a identificar y a ir cambiando. Sí, sobre todo por un elemento, Viviana, hablamos con Viviana Barberena de la Corporación Corpovisionarios. ¿Sabe cuál también es el lío? Y eso lo comentábamos esta mañana aquí en el Consejo de Redacción del Noticiero, pero yo creo que es la frase que uno escucha en casi todos los círculos, al menos virtuales, porque ya no hay reuniones, pero el problema es que un rebrote implicará el volver a cerrar todo. Yo no sé si también ese mensaje a la gente uno le puede hacer entender que un rebrote puede hacer que las autoridades no tengan otra alternativa de decir, y no estoy hablando de Bogotá, estoy hablando de cualquier otra ciudad, de Barranquilla, de lo que se ha logrado en Medellín, lo que se ha ganado en Cartagena o en Bucaramanga, por ejemplo, y tengan que decir, mire, ¿sabe qué? Nos toca volver a cerrar, que eso sería peor que la cuarentena que estamos viviendo. Claro, pero eso a la gente se le tiene que transmitir de una manera tal que entienda que tiene que ver con su vida, eso no es para los demás, es que a usted le puede pasar, a usted, a su padre, a su madre, a su esposo, a sus hijos, todos estamos, digamos, en el mismo círculo del riesgo, y por eso entre todos nos tenemos que cuidar. Yo sí creo que hay que, digamos, lanzar una estrategia de mucho más mutua regulación. Yo creo que eso ayudaría mucho, ¿no? Que en cada grupo social pues haya alguien que pueda volver a llamar fraternamente a la mutua regulación. Pero también piense usted que usted le dice a gente que al final no ha guardado la cuarentena, que va a haber otros que nos vamos a volver a guardar, pues no es exactamente como el argumento que más lo convence. Pero yo sí creo que tiene que haber una mezcla, Juan Roberto. Yo sí creo que tiene que haber un conjunto de normas morales, normas sociales y normas legales que puedan producir un mensaje mucho más integral para quien lo está recibiendo, ¿sí? Y que entienda que eso tiene que ver con cuidar su vida, y la de su familia, y la de sus cercanos. La de su entorno. Exactamente. Mire, Viviana, no la quiero meter en problemas porque el tema no es político, pero cuando usted habla también de mensajes confusos, no puede ser una cosa que la gente vea al presidente, vea a la alcaldesa, vea al alcalde de su ciudad diciendo una cosa, como que al final, perdónenme la expresión de ustedes los televidentes, ¿a quién carajos le hago caso? ¿No puede ser también un poco eso? Puede haber algo de eso. Mire, la verdad es que esta situación ha sido tan compleja, tan novedosa, en todas partes. Es que usted ve desde la OMS diciendo una cosa y al otro día diciendo, bueno, a lo mejor ya no era tan así, de pronto era de otra manera. Yo creo realmente que incluso en todo lo que los gobiernos se han podido equivocar, no sé, en ese tipo de mensajes contradictorios, yo sí creo que en todo el mundo hay la gran angustia de ver cómo salimos lo mejor posible de esto. Sí. Pero yo sí creo, digamos, yo sí le haría digamos, llamado en términos mocusianos, como un llamado de atención suave a que a la sociedad en su conjunto hay que traducirle mensajes con los cuales la gente quede tranquila y esté dispuesta a colaborar. Sí. Esté dispuesta a someterse a la disciplina social que estamos necesitando de manera fundamental en este momento para que todos podamos salir lo mejor posible de esta situación tan difícil. Y tal vez una cosa final, mire que se nos pasó el tiempo volando, Viviana, pero tal vez una reflexión final, y es algo que usted mencionaba, y es los profundos efectos que le está generando, que están dejando en nuestra sociedad, no solo en la colombiana, en la sociedad contemporánea, en todo el mundo, este encierro. Mire que ya se habla de efectos psicológicos, de efectos de salud mental, de efectos incluso hasta espirituales, alguien lo podría decir, pero yo creo que eso también pesa, eso también pega, y yo no quiero justificar a los jóvenes que salen, pero sí también es que, usted me lo decía, es un tema muy novedoso, muy nuevo, y al que nunca nos habíamos enfrentado, de eso también puede haber mucho. Pero total, nadie se imaginaba ni siquiera que algo así fuera posible. O sea, cuando nos hicieron, por eso digo ahora que estamos en la noventena,
Acuérdense que el primer confinamiento fueron 4 o 5 días, después dijimos, bueno, van a ser 15 días, después un mes, después fueron 2, después han sido 3, y pues, digamos, aquí seguimos. Y mire, en este momento todavía no es que ya saltamos al otro lado, estamos en un momento bastante complejo de la situación, pero el mundo entero pues ha estado un poco en lo mismo y pues sí, es difícil. E incluso yo creo que la sociedad tiene que ser tolerante en el sentido de que seguramente en unas cosas vamos a avanzar, en otras nos vamos a tener que devolver. Ya, mire, al principio nos decían el tapabocas, déjenselo solo a los médicos, después descubrieron que no, que hubiera sido mejor que todo el mundo tuviera tapabocas desde el principio, pero pues todas esas han sido como aprendizajes en el camino y bueno, pues ha sido una cosa que ha requerido, digamos, un esfuerzo descomunal de los gobiernos, de las sociedades, de los medios de comunicación, de todo el mundo, que insospechados. Y yo creo que en medio de todo eso, no sé si porque soy optimista, pero yo creo que en realidad también los seres mucho hemos sacado lo mejor de nosotros. O sea, uno saca la fase negativa, pero imagínese donde todo el mundo hubiera estado, no sé, agresivo, sin ninguna intención de protegerse. Y bueno, ahí, miren, Colombia, pues sí, estamos creciendo, pero bueno, no sé, nuestros países, para lo que hubiéramos esperado, pues se han comportado mejor de lo que parecía. Todavía estamos en una situación relativamente controlada. Entonces, pues yo creo que también hay que aprender en medio de las dificultades, a ver un poco el vaso medio lleno, ¿no? Y celebrar aquellas cosas que han hecho posible ver el vaso medio lleno. Por eso ahora, hay que mejorar otras cosas estructurales. Claro, o sea, claro. Y le mencionaba, la situación eso, económica, pues aquí mostró cosas muy complicadas y hay que resolverlas. Y todo se nos juntó, que tal vez es la reflexión final. Todo se nos juntó en esta temporada de prueba-error. Viviana Barberena, un gusto como siempre, muy querida. Pero solo una cosita final, yo creo que no podemos desfallecer, Juan Roberto. Yo creo que estamos en un momento en el cual tenemos que poner a prueba lo mejor de nosotros. Ese poder de resiliencia que nos ha sacado de tantos hoyos tantas veces. Viviana, un gusto que nos haya acompañado en Sala de Prensa. Igualmente, Juan Roberto. Muchas gracias. Hasta luego. Muy amable. Viviana